Iglesia Presbiteriana Reformada de México Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio. Bendito sea el Señor. Estamos ya en una completamente nueva sección en nuestra exposición de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en esta nueva sección, de entrada, quiero decir cuál es el tema que se va a abordar. A lo largo de varios capítulos, el apóstol Pablo tratará el tema de la disciplina eclesiástica. Porque si ustedes recuerdan, los que estuvieron la semana pasada, terminamos hablando de cómo el apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un padre para esta iglesia y llegaba a la conclusión de que como padre ama a los corintios, pero el amor que él les tiene no lo llama a solapar sus pecados, sino que lo llama a corregirlos. Decíamos la semana pasada que el amor verdadero muchas veces tiene que ser duro para corregir, duro para instruir, duro para disciplinar, porque así es el amor del Señor. Bueno, hoy, hermanos, veremos las aplicaciones de esta realidad. Empezaremos a ver las aplicaciones de esta realidad. Y hoy nos centraremos allí en los versículos 1 y 2 de 1 de Corintios 5. Nos centraremos en la actitud que la iglesia debe tener ante el pecado. Porque, hermanos míos, no solamente se trata de qué debemos hacer con el pecado. Es decir, no solamente debemos centrarnos en el hacer, sino debemos preocuparnos también por la actitud que tenemos ante él. Porque muchas veces, hermanos míos, aún obras correctas pueden nacer de motivaciones incorrectas. Entonces, debemos rogar al Señor que hagamos lo correcto por las motivaciones correctas. Y esto tiene su relación también con el pecado. Cómo los creyentes deben mirar el pecado, cómo deben reaccionar al pecado, tanto interna como externamente. ¿Cuál es la actitud que debe gobernar sus corazones? Y en consecuencia, ¿cuáles son las acciones que deben emprender por tanto? Y esto es lo que veremos hoy en este breve pasaje que hemos leído. Y dividiremos nuestro estudio en tres encabezados principales. En primer lugar, veremos el pecado escandaloso en la iglesia, o un pecado escandaloso en la iglesia de Corinto. En segundo lugar, veremos la respuesta incorrecta de los corintios. Respondieron incorrectamente. Y en tercer lugar, la respuesta correcta esperada. La respuesta correcta esperada. Así que veamos, hermanos, cómo los creyentes debemos reaccionar al pecado. Veamos en primer lugar, primeramente la realidad del pecado. Veamos en primer lugar el pecado escandaloso en la iglesia. ¿Pueden ir conmigo ahí, hermanos? A 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Bien, allí está, en breves palabras, la presentación de un pecado terrible que había en la iglesia de Corinto. Y veamos algunos detalles, ¿no? Vean, lo primero que dice Pablo es que este era un asunto conocido, ¿no? Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal como se lee en el idioma original, la idea es esta: se oye continuamente. O sea, no es algo que alguien dice por aquí y que otro dice por allá. No es algo que todo el mundo anda hablando, ¿no? Es decir, este pecado particular del que habla aquí el apóstol Pablo era un chisme conocido por la iglesia de Corinto, ¿no? Los hermanos tenían conocimiento en general. No era algo que sabía un grupo particular, ¿no? Los de Pablo, los de Cefas o los de Apolos. No, era bien conocido por todos. Se oye entre vosotros. Ustedes platican de eso, ustedes hablan constantemente de eso, ustedes no ignoran la situación, ustedes la conocen, les está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y cuál es el pecado? Dice:
se hay entre vosotros fornicación. Aquí la palabra fornicación, hermanos míos, es una palabra griega que es la palabra griega porneia, ¿de acuerdo? ¿Les suena esta palabra, porneia? Es de donde viene, por ejemplo, la palabra pornografía, ¿no? Es la fornicación en gráfico. Pornos, grafos. Porneia, grafos. La pornografía no es otra cosa que fornicación gráfica, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la palabra que utiliza aquí el apóstol Pablo. Y está hablando, hermanos míos, evidentemente de relaciones sexuales contrarias a la palabra del Señor. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. De tal manera que en medio de esta iglesia había una situación conocida. Uno de los miembros de la iglesia estaba practicando la inmoralidad sexual. Pero no cualquier clase de inmoralidad sexual. Véanlo, versículo 1 todavía dice, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. En este contexto, los gentiles son aquellos que no han venido a la fe de Cristo. Los corintios que no forman parte de la iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que la clase de fornicación que está habiendo dentro de la iglesia y que es del conocimiento público de la iglesia, aún espanta a los incrédulos. Porque debemos recordar, hermanos, que, dentro de todo, aún las personas como que tienen ciertos temas de los que se guardan no hablar tan descaradamente, ¿no? Y quizás en nuestros tiempos ya no tanto, pero sí, en general siempre hay algunos temas que aún el mundo, ¿no? Los no creyentes pues tratan con pinzas, ¿no? Que tratan de evitar hacer bromas de eso o tratan de evitar abundar en hablar de eso, ¿no? O sea, tratan de evitar esos temas, ¿no? Son tabús, ¿no? Bueno, dice el apóstol Pablo, lo que está pasando en la iglesia es tan terrible que aún puede espantar a los de afuera. ¿Y qué era esa clase de fornicación? Ocurre, en la última frase dice, que alguno tiene la mujer de su padre. El texto no nos aclara exactamente la situación, ¿no? Algunos comentaristas sugieren que es propiamente incesto, ¿no? Que este hombre había tomado a su madre por mujer y estaba teniendo relaciones sexuales inmorales con ella. Hermanos, atendamos a esto, no está ocurriendo fuera de la iglesia de Corinto, sino está ocurriendo dentro. Algunos otros comentaristas dicen que probablemente por cómo Pablo construye la frase, la mujer de su padre, porque no dice tiene por mujer a su madre, sino dice la mujer de su padre, algunos comentaristas sugieren que probablemente no era su madre natural, sino que de alguna manera había venido a ser alguna segunda esposa o algún caso donde el propio padre pues había incurrido en pecado y tomar por mujer a otra que no era realmente su esposa y que entonces no era directamente incesto, pero sí estaba tomando por mujer a la mujer de su padre, ¿no? Y sea cual fuera el caso, hermanos míos, las dos cosas son terribles, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos mitiga el asunto, ¿no? Ninguna de las dos posibles interpretaciones hace menos aberrante esta situación. Lo que está ocurriendo dentro de la iglesia de Corinto es terrible. Es un caso conocido a la iglesia de profunda gravedad que aún espantaría a los de afuera. Y lejos de ver a una iglesia espantada por esto, vemos que parecen platicarlo con mucha ligereza. Se conoce entre vosotros. De tal manera, hermanos, que vean lo terrible que estaba la situación en Corinto. ¿Qué podemos aprender de esto? En primer lugar, hermanos míos, vemos que el pecado no es una mera debilidad momentánea. Es un poder avasallador. El pecado no es una mera debilidad momentánea. Es un poder avasallante, ¿no? Hermanos míos, ¿qué puede mover a un hombre a tener relaciones sexuales con la mujer de su padre?
¿Es una mera debilidad? No, es un poder terrible. Y hermanos, muchos de nosotros no estamos atentos de esta realidad. El pecado no es una mera debilidad por aquí y por allá. El pecado es una fuerza terrible que mora dentro de nosotros. Y aunque Cristo en la obra de la cruz ha quitado el imperio del pecado en nuestros corazones, no quiere decir esto, hermanos míos, que el pecado haya sido expulsado por completo ya. Aún tenemos que lidiar, aún tenemos que luchar. Y si no somos prontos a mortificar nuestro pecado, podemos llegar a ver en nuestras propias vidas los terribles estragos del poder del pecado. Los pecados que no son mortificados pronto, tarde o temprano, llegan a dar a luz pecados atroces, pecados terribles, no solamente al corazón, sino a la vista pública. Tengamos cuidado con el pecado. Pero en segundo lugar, hermanos míos, también vemos aquí la realidad de cuán imperfecta es la iglesia sobre la tierra. Podemos ver aquí la realidad de cuán imperfecta es todavía la iglesia sobre la tierra. Hermanos, ¿la iglesia de Corinto era realmente una iglesia de Dios? ¿Se acuerdan lo que leímos en la salutación? A la iglesia de Dios, dice Pablo, que está en Corinto. Esta es una iglesia de Dios. Los corintos son una iglesia de Dios. Y en una iglesia de Dios están solapando lo que aún la gente de fuera tendría por espanto. Esto nos enseña, hermanos, cuán imperfecta es la iglesia aquí en la tierra aún. La Confesión de Fe de Westminster habla de esto cuando dice que las iglesias verdaderas pueden ser más puras o menos puras dependiendo de su obediencia a la palabra del Señor. Por lo tanto, esta es una advertencia para nosotros, hermanos. No pensemos que porque somos iglesia estamos exentos de tener que lidiar con el pecado. La iglesia aquí en la tierra, que todavía no ha sido santificada en gloria en los cielos, tiene que estar al pendiente de esta realidad. El pecado es una lucha latente mientras estemos aquí. No bajemos la guardia. Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo encabezado. Hemos visto el pecado escandaloso de la iglesia de Corinto. Ahora veamos, hermanos, en segundo lugar, la respuesta incorrecta de los corintios. Versículo 2. Primera frase dice, y vosotros estáis envanecidos. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo actuaba la iglesia con respecto a este pecado? Envanecidamente. Ahora, ¿qué significa eso, hermanos? ¿Cada cuánto utilizamos en nuestro lenguaje la palabra envanecerse? ¿Cuántas veces usaste esta palabra esta semana? No es muy común, ¿verdad? Entonces, probablemente el estar envanecidos no es algo que entendemos y pues no entendemos el peso de lo que está ocurriendo. Pero básicamente, hermanos, la idea es que están orgullosos. Lejos de estar espantados por lo que está pasando en la iglesia con esta relación inmoral, ellos están orgullosos. Están llenos de orgullo. Ahora, ¿por qué será que la iglesia de Corinto estaba llena de orgullo? Bueno, podemos dar varias razones que la misma carta nos deja ver. Primero, es posible, hermanos míos, que ellos estén gloriándose de manera equivocada de la libertad en Cristo. Este es un tema del cual más adelante, en los capítulos 8 al 10, el apóstol Pablo tendrá que tratar, donde los corintios hablaban de la libertad en Cristo como un sinónimo de libertinaje. De tal manera que es probable que ellos estén soportando, y no solo soportando, sino enorgulleciéndose de este pecado en la iglesia,
porque están jactándose. Somos libres en Cristo. Ya no estamos atados a la ley. Ya no tenemos que cumplir ningún requerimiento ni ninguna demanda. Somos salvos por gracia y esto significa que podemos vivir como sea. Y entonces, hermanos, lejos de responder bíblicamente al pecado, lo que hacen es gloriarse. Esa es una razón. Pero la segunda razón que personalmente creo que también acompañada de la primera, pero con mayor peso, lleva a los corintios a enorgullecerse, es que ellos se ufanaban, hermanos míos, de quedar bien con el pensamiento del mundo. Recuerden que el problema central que une todos los problemas de la iglesia en Corinto es la mundanalidad, ¿no? Ellos querían, siendo iglesia de Dios, vivir como vivían el resto de los corintios. Ellos no querían distinguirse, ellos querían igualarse, querían ser, hermanos míos, lo que yo llamo una iglesia encubierta, ¿no? Que no parezcamos iglesia, que digamos creer en el Señor, pero que cuando otras personas nos miren, no miren nada distinto, que podamos tener ese vínculo, esa relevancia hacia el mundo. Y entonces, hermanos míos, por supuesto que al querer agradar al mundo, ellos estaban dispuestos a soportar este pecado y aún se enorgullecían porque podían decirle a los de afuera, miren, nosotros no somos religiosos, miren, nosotros no somos santurrones, miren, aquí tienen una iglesia para todos, sin importar que haga falta arrepentimiento y fe. Hermanos, aquí vemos una iglesia orgullosa del pecado, porque no entiende correctamente la libertad en Cristo y porque quiere vivir todavía de acuerdo a los estándares del mundo. Debemos tomar nota de esto. Debemos tomar nota, hermanos míos, de esta realidad. Porque puede ser, hermanos, que muchos de nosotros estemos cayendo en la misma mentira. Que estemos orgullosos de lo que deberíamos estar avergonzados. De que estemos ufanándonos, jactándonos, envaneciéndonos de lo que deberíamos sentir vergüenza, de lo que deberíamos sentir pudor, de lo que deberíamos sentir humillación. Y esto es lo terrible del pecado, hermanos míos, que el pecado no solamente pedirá que lo soportes, poco a poco te llevará a que te enorgullezcas de él. Y es por eso que muchos han abrazado el pecado y lejos de venir pronto en arrepentimiento y fe, con lágrimas y quebranto a reconocerlo delante del Señor, se aferran a su pecado, se glorían en su pecado y defienden su pecado y se molestan si otros no hacen lo mismo con su pecado. Piensen, hermanos míos. ¿Cómo se llama o cómo se le llama al movimiento que ha desvirtuado el modelo bíblico de lo que es ser varón y lo que es ser mujer? ¿Cómo se le llama? El orgullo gay. ¿Cómo se le llama? Orgullo. ¿No? Y entonces, hermanos míos, no solamente piden ser tolerados, sino que todos respondamos ¿con qué? Con orgullo de ese pecado. Y hermanos, a lo mejor tú puedes decir, no, pastor, ninguna iglesia cedería a eso. ¿De verdad? ¿Sabían, hermanos, que en Estados Unidos hay iglesias vendidas a la ideología woke? Que en el mes de junio ponen en las partes de adelante, en sus astas banderas, la bandera del orgullo gay. Y no solamente iglesias de otras denominaciones, iglesias presbiterianas, hermanos. ¿Sí? ¿Y sabían, hermanos,
que dentro de la iglesia presbiteriana en México, en su principal rama, están habiendo serios debates acerca de si se deben permitir estas cosas? Porque así es el pecado, hermanos. No solamente entra y dice, aquí me quedo. Poco a poco empieza a reclamar ser tolerado, y cuando es tolerado demanda ser expuesto, vívelo, y cuando es expuesto demanda ser reconocido y que aún se enorgullezcan otros de lo mismo. Y la iglesia en Corinto había llegado a este punto. Estaba orgullosa del pecado que había entre ellos. Así que, hermanos, tengamos cuidado, porque esta es la trampa del pecado. Tolerar el pecado no es tener gracia. No pensemos eso, hermanos. Tolerar el pecado no es tener gracia, sino negligencia. La próxima semana veremos cómo el apóstol Pablo rápidamente toma cartas en el asunto por el amor que le tiene a la iglesia de Corinto. Así que tolerar el pecado no es gracia, sino negligencia. El amor verdadero no ignora el pecado, ni solapa el pecado, ni se enorgullece del pecado, sino que busca la restauración en contra del pecado. Por lo tanto, hermanos míos, el apóstol Pablo no tiene nada que aplaudirles a los corintios en este sentido. Ellos podrían identificarse como una iglesia progresista para su tiempo, una iglesia abierta a todos, ¿no? Pero lejos de ser cierto esto, hermanos míos, están siendo una iglesia negligente, una iglesia cobarde, una iglesia que ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de las criaturas y ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Buscando agradar a los hombres, han caído en el desagrado de Dios. Así que, ¿cómo podemos aplicar también esto a nosotros? Hermano, considera, primeramente de manera personal, ¿habrá algún pecado del que deberías avergonzarte, del que estés enorgullecido? ¿Tu mal carácter? ¿Será que es algo de lo que debes enorgullecerte? Mexicanos así somos. ¿Deberíamos enorgullecernos de eso? ¿No deberíamos estar avergonzados? Jovencito, jovencita, ¿alguna relación inmoral de la cual deberías estar avergonzado y estés enorgulleciéndote? Hermano, hermana, ¿algún negocio chueco del que debías estar avergonzado y estás enorgulleciéndote? Hermano, hermana, jóvenes, ¿alguna página de internet que estén frecuentando del que deberían avergonzarse y se estén enorgulleciendo? Nuestros niños, nuestros pequeños, ¿alguna mala conducta de la que deberían estar entristecidos de tenerla y se enorgullezcan? ¿Es el pecado motivo de orgullo, hermanos? Jamás. Jamás. Cuando nuestros corazones han llegado a enorgullecerse del pecado, hay un terrible problema en nuestro corazón. Permíteme repetirlo, hermanos. Cuando nuestros corazones han llegado a enorgullecerse del pecado, hay un terrible problema en nuestro corazón, porque el problema nunca es con la ley de Dios. El apóstol Pablo nos dice que la ley de Dios, a la verdad, es buena, justa y santa. El problema no es que las normas de Dios sean muy altas o muy exigentes o muy pesadas. La ley de Dios es justa, santa y buena. El problema está en nuestros corazones, que están descalibrados, que aman lo que no deben amar, que aborrecen lo que no deben aborrecer, que confían en lo que no deben confiar y que se pervierten al punto de que se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. ¿Has considerado tu vida últimamente, hermano? ¿No será que te estás jactando de aquello de lo cual deberías avergonzarte? Pero en segundo lugar, hermanos, podemos aplicar este segundo punto
en términos eclesiásticos, en términos corporativos, es decir, que somos un cuerpo en Cristo. Hermanos, ¿no será que hay pecados fragantes, pecados escandalosos entre nosotros y hemos decidido hacernos de la vista gorda? Que lo atienda otro, yo no quiero meterme en problemas. Que lo diga otra persona porque si no se van a venir contra mí. Ay no, que lo vean otras personas porque, mira, yo ni vela tengo en este entierro. Hermanos, ¿no será que entre nosotros estamos tolerando el pecado? Y sin darnos cuenta, poco a poco, no solo lo toleramos, sino en que empezamos a defenderlo. Bueno, el pecado que toleramos, más tarde será defendido, y después de ser defendido, vendrá a ser causa de orgullo. Y cuando lleguemos a ese punto, hermanos míos, buscando agradar a los hombres, habremos caído en el desagrado del Señor. ¿Eso queremos como iglesia? ¿Eso deseamos como congregación? O hermanos, ¿de quién es la responsabilidad de tratar esto? Gálatas capítulo 6, por favor, hermanos. Gálatas 6, 1. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas o seas tentado. ¿De quién es el trabajo, hermanos? De los hermanos, donde tú y yo estamos incluidos. Oh hermano, no te hagas de la vista gorda. No te laves las manos. No solapes el pecado de otros. Y especialmente, hermanos, hago este llamado de atención con respecto a nuestros núcleos familiares. Padres, no solapen el pecado de sus hijos. Sí, yo sé que lo amas. Yo sé que quieres lo mejor para él. Pero lo mejor para él no es que su pecado sea solapado. Padres, no solapen el pecado de sus hijos. Esposos, esposas, no solapen el pecado de tu cónyuge. Puede ser difícil muchas veces por los nexos, por los lazos familiares. Pero es bueno, hermanos míos, que como iglesia valoremos por encima de todo la gloria de Dios. Valoremos por encima de todo la santidad del Señor. Leímos hace un rato durante la liturgia, hermanos míos, que somos llamados a ser santos. Y la iglesia como esposa de Cristo es llamada a presentarse santa delante de Él. Por lo cual, hermano, tú tienes una responsabilidad en eso. No solapes el pecado de tu hermano. Pero es que lo quiero mucho precisamente por eso. Precisamente por amor. No solapes aquello que destruye su alma, que corrompe su vida. Precisamente por amor, no solapes. Haz lo que el Señor te ha llamado a hacer. Restáurale. Y evidentemente hay un proceso. Primero a solas. Si no hace caso, con un testigo. Y si no hace caso, dilo a la iglesia. Y si no hace caso, tenle por gentil y publicano. Que es lo que veremos la siguiente semana. Pero hermanos míos, solapar nunca va a ser la actitud correcta. Nunca. Siempre es motivo de nuestra vergüenza cuando así tratamos el pecado. Entonces nos lleva esto a nuestro tercer encabezado. ¿Qué debemos hacer? Veamos en tercer lugar la respuesta correcta esperada. La respuesta correcta esperada. Versículo 2. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros
el que cometió tal acción? ¿Cuál es el llamado del apóstol Pablo aquí? Lo hace no en términos de una indicación, pero sí en términos de una pregunta retórica. Una pregunta retórica, hermanos, es una pregunta en la cual la respuesta ya viene implícita, ¿no? Cuando Pablo pregunta, ¿no deberían haber hecho esto? ¿Cuál es la respuesta? Sí, es lo que debimos haber hecho, ¿de acuerdo? Entonces, lo que Pablo presenta aquí en pregunta, podemos sin problema presentarlo en forma de afirmaciones. ¿Qué es lo que debieron haber hecho los hermanos con tal caso de fornicación habida en dicha congregación? ¿Enorgullecerse? No. En primer lugar, debieron haberse lamentado. Vean, hermanos, que el apóstol Pablo no va directamente a lo que hay que hacer externamente, sino apunta primeramente al corazón de la iglesia. ¿Cómo debieron haber respondido primeramente? Con lamento, con tristeza, con pesar en el corazón, con pesar en el alma. El problema de los corintios con respecto a este pecado no empezó en lo que hicieron por fuera, sino en cómo recibieron por dentro esta situación. El problema estaba primeramente en sus corazones. El pecado, ¿qué debe causar en el corazón del creyente? Lamento, tristeza. La actitud correcta ante el pecado en la iglesia es dolor y arrepentimiento. Veamos algunos textos que así también nos lo comprueban. Vayamos a Santiago, capítulo 4. Santiago 4, 8 al 10. Santiago 4, 8 al 10. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuál es el llamado aquí, hermanos? ¿A alegrarse? ¿A reír y celebrar? ¿Cuál es el llamado? A lamentarse, a afligir, a llorar. Hermanos, muchas veces creo que tenemos un problema porque solamente nos encanta la parte de vuestro lamento se convertirá en gozo, pero aquí vemos la dinámica contraria, ¿verdad? Vuestro gozo se convierta en lamento. Pero ¿por qué el Señor está ordenando aquí por medio de Santiago, vuestro gozo se convierte en lamento? Porque está hablando a los pecadores. Véanlo allí en el versículo 8. Es decir, está llamando a que nos volvamos del gozo del pecado. El pecado no debe traer gozo a nuestras almas, sino lamento. ¿Cuándo debemos renunciar al gozo para venir al lamento? Cuando nuestro gozo es promovido por el pecado. Así que, hermanos, vean, es un llamado al lamento. El pecado debe traer a nuestro corazón lamento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 7, 9 y 10 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, porque ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Y escuchen el versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, hay una tristeza que viene de Dios. ¿Y qué motiva esa tristeza, hermanos? El pecado.
Y esta es buena porque produce arrepentimiento. Eso es lo que el pecado debe causar en la vida del creyente. Pero vayamos también a Nehemías, allí en el Antiguo Testamento. Nehemías capítulo 1. Versículo 4. Nehemías 1, 3 y 4. Dice, y me dijeron, Nehemías 1:3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras que dice Nehemías, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y ahí vamos a saltarnos al versículo 6. ¿Qué oró este hombre? Dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El pecado de Israel, ¿qué causó en el corazón de Nehemías? Dolor, lamento, luto, ayuno y oración. Más tarde, confesión de arrepentimiento. Hermanos, ¿cómo debemos reaccionar al pecado en nuestras vidas y al pecado en nuestros hermanos? Con lamento, con lloro, con tristeza. El pecado en nuestras vidas y el pecado en nuestros hermanos nunca debe ser motivo de orgullo o jactancia, sino de tristeza y dolor. Así que, hermano, mira, cuando nosotros no sentimos dolor por el pecado, hay un problema en nuestros corazones. Y cuando no nos lamentamos por el pecado, tampoco sabremos cómo actuar en respuesta. Porque vean, volviendo a 1 Corintios 5, es solamente cuando hay lamento en el corazón que el apóstol Pablo llama a la acción. Véanlo. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Es el entendimiento correcto del pecado lo que mueve nuestros corazones y de nuestros corazones a la práctica, a las obras externas. Así que, hermanos, debemos mirar primeramente nuestros corazones. ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos obtener de esta tercera parte? En primer lugar, hermano, ¿cómo está la condición de tu corazón con respecto a tu pecado y al de tus hermanos? Te lo pregunto, hermano, con toda sinceridad. Y ha sido una pregunta que me ha estado carcomiendo en mi alma esta semana. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Hermanos, nos hacen llorar cosas tan ligeras comparadas con el pecado. Nos hace llorar una película, ¿no? Cuando el novio y la novia se encuentran al final de la historia, estamos ahí, llorando, ¿no? Cuando termina el dorama y estamos ahí llorando, ¿no? Qué hermosa historia, ¿no? Nos pone a llorar un perrito allí en Facebook, en TikTok, no sé. Nos ponen a llorar cosas como estas. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste por tu pecado? Hermano, no pregunto metafóricamente, o sea, no es aquí, ¿qué significa llorar? ¿Significa simplemente sentirme mal? No, hablo literalmente. ¿Cuándo hubieron lágrimas en tus ojos por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que en oración no pudiste contener las lágrimas diciendo, Señor, he pecado contra ti? Padre, he faltado a tus preceptos, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuándo fue la última vez
que el dolor de tu corazón por pecar en contra de Cristo fue tan grande que no pudiste contenerte y aún de rodillas llegaste a Él orando y diciendo, ten piedad de mí. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que tuviste tal impresión de tu pecado que el pecado produjo tristeza y lágrimas en tu corazón de arrepentimiento? Oh, hermano, ¿no será que nos hemos vuelto inmunes al dolor del pecado? ¿No será que hemos sido vacunados no solo contra el COVID, ¿no? Sino hemos sido vacunados en contra del dolor al pecado? Hermano, ¿has pecado esta semana en contra de Dios? Te pregunto, hermano, ¿has pecado esta semana en contra de Dios? ¿Te dolió eso? ¿O te da igual? Estamos a punto de pasar a la cena del Señor. Hermano, ¿cómo podríamos venir a la mesa del Señor sin sentir dolor por el pecado? Pero muchos de nosotros hemos pasado toda esta semana sin venir al Señor y decirle, Padre, mira, estoy profundamente arrepentido de lo que he hecho. Oh, hermanos, es mi oración como pastor de esta iglesia, que realmente seamos despertados a lo terrible del pecado. Que realmente nuestros corazones sean hechos conscientes de la miseria, la maldad y la asquerosidad del pecado. No solamente por las consecuencias que trae a nuestra vida, sino por lo aberrante que es a los ojos de aquel que nos dio a su Hijo precioso para libertarnos del pecado. Porque, hermanos, no podemos esperar crecer en santidad donde aún seguimos enorgulleciéndonos del pecado. No podemos esperarlo. ¿Cuándo fue la última vez que tu pecado te hizo llorar? Pero también, hermano, aquí va la pregunta. Estamos todavía en el mismo punto. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado de tu hermano? No solo por el tuyo, sino por el pecado de tu hermano. Hermanos, no cabe duda que estamos envenenados por el pensamiento de nuestro tiempo. Un pensamiento individualista, un pensamiento separatista, donde todo lo que importa es el yo y yo. Pero la palabra del Señor no nos llama a ser individualistas. Él nos ha puesto en un cuerpo donde los miembros están unidos entre sí de tal manera que laten con el mismo fervor, que son afectados por lo que le ocurre al otro. Por eso somos llamados a reír con los que ríen, pero también a llorar con los que lloran. Yo me temo, hermanos míos, que muchas veces estamos más dispuestos a burlarnos del pecado del hermano, estamos dispuestos a criticar el pecado del hermano, estamos dispuestos a señalar el pecado del hermano, pero cuando hemos llorado por el pecado del hermano, él que se las vea. No, hermano. Debemos sentir dolor cuando en el pueblo de Dios hay pecado. Porque una vez más, no eres tú a solas con Dios. No. Eres tú, el pueblo del Señor, con Dios. Hemos sido unidos a una cabeza que es Cristo. Y al ser unidos a la cabeza, fuimos unidos también a su cuerpo, que es la iglesia. Puedes ver a tu hermano en pecado y no ser afligido. Hay un dilema en tu alma. Hay un asunto en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que el pecado de tu hermano trajo dolor a tu corazón al saber que está pecando en contra de nuestro Dios? Debemos rogar al Señor por corazones contritos, humillados, corazones quebrantados por el pecado. Porque en segundo lugar, hermanos, también quiero aplicar esto. Solamente un corazón quebrantado es consciente de la necesidad que tiene de la gracia de Dios.
Solamente un corazón quebrantado es debidamente consciente de la necesidad que tiene de la gracia de Dios. Una de las oraciones más sublimes que encontramos en toda la historia es el Salmo 51. ¿Verdad, hermanos? ¿Han leído el Salmo 51? Salmo de David. ¿Cuándo escribió David ese salmo, hermanos? Cuando fue confrontado por el profeta acerca de su pecado con Betsabé. Es una oración de arrepentimiento este hermoso salmo. Cuando David fue consciente de la necesidad que tiene de la gracia de Dios. Cuando comprendió la gravedad de su pecado. Dijo un puritano alguna vez: mientras el pecado no sepa amargo a tus labios, no conocerás la dulzura de Cristo. Esta es la realidad, hermanos. Mientras no entendamos la gravedad del pecado, mientras no seamos conscientes de lo terrible de nuestro pecado, tampoco seremos conscientes de lo necesitados que somos de la gracia, ni de lo bella, lo dulce, lo agradable al alma que es la misericordia del Señor. Hermanos, ¿saben por qué experimentamos muy poco de la gracia bendita del Señor? Por lo duros que somos de corazones. Por lo poco, hermanos míos, que nos duele pecar. Necesitamos, hermanos, rogarle al Señor un corazón quebrantado. Porque solamente el corazón quebrantado está dispuesto a ir a la cruz. Donde hay orgullo, no hay ese sentir de necesitar a Cristo. Pero donde el corazón es humillado, se entiende también la necesidad de Cristo y su salvación. Así que, hermano, mira, ruega al Señor por un corazón contrito y humillado. Y por último, hermanos, esto nos llama entonces a comprender una vez más que la verdadera manera en que restauramos al hermano no es solapando su pecado, sino llamándolo al arrepentimiento. Y es por eso que hoy, hermanos míos, el Señor nos llama una vez más. Sea que tengamos 2, 3 días en la fe o que tengamos 40, 50 años, el Señor nos llama al arrepentimiento. Porque, hermanos, hemos pecado. Y el pecado nunca debe ser motivo de orgullo en nuestro corazón, sino de lamento y lloro. Ven a Jesucristo contrito y humillado y tendrás esta certeza: no serás despreciado. Demos gracias al Señor. Iglesia Presbiteriana Reformada de México, Sinaí. Creer, caminar y compartir el Evangelio.